El Gira Noticias. Sin dudas el punto donde habita la información. Continuamos en el Gira Noticias, tenemos en este momento 11 de la mañana 31 minutos y como cada lunes, martes y miércoles en este horario nos acompaña el profe para charlar de efemérides históricas, de lo principal que ha acontecido en jornadas pasadas como esta, en distintos años del siglo XX y también, por supuesto, de otros siglos. Profe, ¿cómo estás? Te doy los buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo. Saludos a la audiencia. Y bien, muy bien, afortunadamente. Recordando para ahí una gran pérdida que tuvimos en la cultura del tango, ¿no? Sí, hoy, si no me equivoco, era el fallecimiento, ¿no?, de Osvaldo Pugliese. Sí, hoy fallecía el 25 de julio de 1995, fallecía Osvaldo Pedro Pugliese, viste, que él había nacido el 2 de diciembre de 1905, y bueno, él dejó un importante legado a la comunidad artística argentina, y llegó a ser el antimufa, ¿no?, conocido como santo patrono de los músicos argentinos. Sí. Vos sabés que, por ejemplo, acá cerca de donde vivo, en la capital federal, en la calle Tronador, está MLC Records. Y ahí hay una pintura de Pugliese y un escrito que dice Pugliese, 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 que tengo entendido que es la oración del santo de los músicos, Osvaldo Pugliese. Claro, sí, digamos, es más efectivo que lo que dicen los franceses cuando dicen merde, digamos, Claro. Lo que es para obtener suerte, ¿viste? La presentación, pues, esa que dice Pugliese, 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 porque los viejos decían antes Pugliese, dice Pugliese, que dice que se comenzó a usar para grabar un disco, ¿listo? O para comenzar un show, o inclusive era previo para iniciar el día. Los músicos y los que estaban en la música invocaban a don Osvaldo, el santo protector, como un patrono. Dicen que digamos que ahí el maestro rompió con la mufa de las presentaciones, por lo que no debe ser solo un estudio de grabación, sino todo tipo de estuche, instrumentos deben tener ese tipo de imagen de Pugliese. ¿Viste? Sí. Hasta hay una estampita, ¿no? En ese aspecto se dice que en un recital de Charly García se desencadenó una serie de condiciones, situaciones y problemas técnicos que, viste, que a veces pasa, viste, los aparatos muy sencillos andan, no andan, viste, Tal cual. y que retrasaron el comienzo del espectáculo con todo que eso. Bueno, el sonido no funcionaba bien hasta que alguien del equipo intentó hacer una prueba con un disco del maestro Pugliese para probar, ¿no? Y mágicamente, o andás a ver por qué, todo comenzó a mejorar y Charly dio el show. Simplemente es una cuestión de querer o reventar, aunque los músicos le deben mucho más más que sacarse la mufa, Pugliese, lo que le deben son más el aporte cultural que él hizo, pero aprendieron de él, aparte porque no es solamente un músico, sino es un sujeto que tuvo una vida muy coherente con sus prácticas, ¿viste? Sí, Él era comunista. Claro, sí, pero ojo que él no se hizo comunista por el típico, el clásico militante, ¿eh? No es que él se hizo comunista porque comenzó a leer a Marx o a participar, sino que, digamos, él cuando era 1936 dice, mira, le dice a unos amigos comunistas, dice, yo quiero ayudar a la época de la Guerra Civil Española. Sí. Dice, bueno, ella había tomado posición, dice, yo quiero ayudar a la República. Dice, bueno, vení, y para eso te afiliaban al Partido Comunista, y bueno, él comenzó su afiliamiento al Partido Comunista. Por eso fue un tipo que fue perseguido antes, durante y después del peronismo, ¿no? Aunque después se dice que cuando en el 70, cuando volvió Perón y volvieron, bueno, del carril y todos, hubo un encuentro y que Perón le dijo, gracias maestro por perdonar, dice. Y esa es cosa mía, el resto no me hago problema. Pues es un tipo que jamás criticó a nadie, jamás participó en un meeting, pero sí tenía una postura política, sí tenía una participación activa en las cuestiones sociales, formó parte del sindicato. Con respecto, Osvaldo Pugliese era conocido en su militancia porque era un ciudadano comprometido con la sociedad. En 1935 impulsó el Sindicato Argentino de Músicos y fue desde ese entonces que nació su lucha bajo la idea de donde el trabajo sea una dignidad personal y no se convierta en un castigo, ¿viste? Y Ajá. Bueno, después en el 35 entró la militancia, digamos, sindical. Y en el 36 se afilió al Partido Comunista recién. Dijiste que nació en 1905, significa que entró a los 31 en la actividad política, ya era un tipo grande con la vida hecha y con una carrera en el tango ya establecida, me imagino.
Él muy tempranamente era un tipo consagrado. Hay que decir que él era de una familia de músicos, ¿no? De violinistas, todo tenía una participación. Osvaldo Pugliese, digamos, fue hijo de una familia de música y creció, digamos, rodeado de música, ¿viste? Su padre tocaba la flauta y de chico le regaló un violín y lo inscribió en el Conservatorio de Odeón, que fue el comienzo de todo, aunque su verdadera pasión va a ser siempre el piano, que es donde lo vamos a identificar. Claro. Y él ya, vos fíjate, él nació en 1905, en 1924 ya había hecho su primer tango, El Secreto, que se dice que él lo presentó a 3-4 amigos que tenían timberos, como ese jugador de quiniela, que en esa época era clandestina, Ajá. y que es famoso, pues se tragaban los papeles. Y bueno, le presentó el tango y le dicen, fantástico, ¿cómo se llama? No sé, no le puse nombre, sé cómo es tu tango y no... Y dice, bueno, le pongo El Secreto y se lo dedico a ustedes. Y en 1924 comienza a tener su primer tango conformado, creado, aunque él ya a los 15 años había formado un trío musical junto con un bandoneonista que era Domingo Fayllac y un violinista, Alfredo Ferrito. Su debut fue, creo que en un bar porteño, junto a dos maestros que luego lo hizo participando en otro conjunto en la que se encontraba también una de las bandoneonistas, Paquita, que era Francisca Cruz Bernardo, Ajá. que es más conocido como Paquita o La Flor de Villa Crespo, que era fiel a su sociedad, bueno, donde tuvo participación. Pero en 1924 ya tenía esa creación y después creó un montón aportó un montón de música y creaciones al tango, ¿no? A la música. Nació en Villa Crespo y después se mudó a Villa Ortúzar ya casado. Claro, sí, acordate que él cuando se va a Nueva York, porque había fallecido Louis Armstrong y lo va, tenía una mujer enferma, ya había nacido su hija, todo. Sí. Todavía le dijo, espérame, y pobre, no, falleció la mujer. Y después, muchos años después, bueno, se volvió a juntar y después se casó para darle una tranquilidad jurídica a la esposa. Pero, espera, y falleció. ¿Ahí dónde vivió en Villa Ortúzar, Gerardo? Me perdí con un detalle. ¿Él viaja a Estados Unidos con la esposa enferma o cómo es? No, él viaja a Estados Unidos y deja a la esposa porque está enferma. Ajá, ¿y la esposa muere? No. Sí, falleció la esposa, sí. Ah, pero ya, ¿qué época estamos hablando? Y estamos hablando, él pone la Jumba lo hizo en 1946, cuando viaja estamos hablando la década de él, cuando falleció Louis Armstrong. Claro, pero digo, era joven para enviudar, eso estaba pensando. Ah, sí, pobre, sí, lamentablemente sí. Sí, pero la fecha en que él viaja es porque tenía que ir a Nueva York por la presentación de este famoso, como es, músico de Louis Armstrong, ¿viste? El trompetista estadounidense. Trompetista y cantante, sí. Claro, es cantante también, sí, con esa voz tan particular. Anochado que tenía, ¿viste? Claro. Y él falleció en el 71, a los 70 años creo que falleció Louis Armstrong. Claro. Y es ahí donde, bueno, él no la puede llevar con él porque estaba enferma y que fallece. Después, años después, se vuelve a formar pareja y que esa pareja lo va a acompañar hasta los últimos días. Yo me acuerdo cuando falleció, ¿viste? Y ahí es cuando, entonces, en esas segundas nupcias, ahí se muda a Villa Ortúzar. Claro, en ese periodo se muda lo que ahora conocemos ahí cerca de la casa, la plaza esta. Sí, tuvo dos casas. Primero un departamento que queda, un PH en planta alta que queda en Heredia y Álvarez Tomás, y después se mudó 2 cuadras más atrás, frente a la 25 de agosto, en lo que es... A la plaza 25 de agosto, la Independencia de Uruguay, claro. Sí, Heredia entre Giribón y Charlones, fue su segunda casa. Exactamente, sí, claro. Ahí donde terminó sus días. Hay una cosa muy particular, él cuando te decía que tocaba con Paquita o La Flor de Villa Crespo, con Francisca Cruz Bernardo, él tenía trabajo, ¿viste? Dice, de hecho, se ganaba, ¿viste? Te dije, 24 es el primer tango, se ganaba la vida musicalizando películas mudas, ¿viste? Ajá. Pero tocaba jazz, en eso tocaba jazz más que no tocaba tango ahí. Tenía trabajo, Gerardo. Sí, aclarémosle a la audiencia, por si hay alguna persona joven escuchando, cuando hablamos de musicalizar películas, no es que él componía la música, sino que en la proyección en vivo, a un costadito con un piano, una pianola, tocaba en vivo, ¿no? Claro, sí, pero dicen que tenía que improvisar la música,
Mira. Ciudad que eran películas que no venían ya con un alineamiento musical. Claro. Y calculo que el músico tenía que hacer algo acorde a lo que se estaba mirando. Sí. Y vos sabés que a pesar de que tenía tanto trabajo, le interesaba más, porque a los 15 años tenía un conjunto, ¿viste? Un trío. Pero le interesaba más estudiar que tocar, ¿viste? Que trabajar. Entonces, por eso que no siguió con esta banda donde estaba Paquita, ¿viste? Para poder tener más tiempo de formarse mejor musicalmente. Y después sí, formó en el 1924 formó un cuarteto con Rico Poyet, ¿viste? Y luego participa en la orquesta de Roberto Firpo. Y ya para 1996 era un pianista completamente consagrado. Gerardo, él nació en 1905, fíjate en qué época ya era un pianista completamente consagrado, y que se unió a la orquesta del gran bandoneonista que había sido maestro de Pichuco, como Pedro Mafia, ¿viste? Claro. ¿Viste? Bueno, la década del 30, y ya en la década del 30 formó su propia orquesta junto con el violinista Elvino Bardaro en el Café Nacional, realizaron su primera presentación y tuvo una gran repercusión. Con aquel reconocimiento lograron llegar adelante la primera gira del país, pero que no resultó un éxito económico, no resultó un éxito. Es más, se dice que para poder volver tuvieron que empeñar los instrumentos, ¿viste? Sí, estoy pensando qué variedad de estilos musicales, porque me dijiste que se formó en música clásica, que tocaba jazz en las películas, que además se armaba orquesta de tango, hacía de todo, era una suerte de Mozart, Beethoven de la época, ¿no? Muy formado. Sí, pero él tenía un fiel estilo, él era un estilo que el tango era la orquesta para él. Inclusive en los 60, que va a aparecer, viste, después del 50, que hablamos siempre de la decadencia, en los 60 va a organizar el baile y va a tocar y va a tener por ejemplo, era un tipo muy prohibido por su militancia, viste. En el 36 ya tiene un sexteto junto con los bandoneonistas Alfredo Calabró, Juan Abelardo Martínez, Madrigal Marcos, viste, el bandoneonista Kurzel, Potencia, viste, y un contrabajista que era Niceto Rossi, y tocaban, y que con eso cosechó un gran reconocimiento durante, más de 50 años, siempre con algunos cambios, pero fiel a su espíritu original. El espíritu de él era la orquesta, viste, llegó a conformar, Osvaldo Pugliese tuvo 150 canciones, y tuvo, creo que más de 600 piezas de otros músicos y autores que conformó, viste, y algunas piezas más conocidas, lo que él creó en 1946 más conocido fue la Yumba, que fue lo que le dio el estilo característico del tango de Pugliese, ¿viste? Sí, Raúl, 1900, ¿cuánto dijiste la Yumba? 1946. O sea que ya tenía 41, pero la Yumba es la canción La Yumba, porque viste que también muchas veces en el tango se le dice la Yumba a un género en sí mismo, que también... él le puso el título a este tango. Sí, ¿viste? Pero... porque justamente la Yumba, recuerdo, la Beba, Negracha o Malandraca son parte de los estilos que le marcó Pugliese al tango, Gerardo. Sí, que y acá me meto un poquito con lo musical, sin ser un experto, la clave de la Yumba es que en la parte armónica es un tema típicamente europeo en su armonía, en sus decisiones artísticas, pero después en lo que hace al ritmo tiene una mezcla de candombe que se nota mucho en el contrapunto que tiene el tema. O sea, exactamente, no, aparte tiene un estilo propio y una presencia notable. De hecho, Piazzolla, cuando ya componía que trabajaba ya con Pichuco, lo iba a ver, porque ya veía que había marcado un estilo. Y también, tenía una característica también, Medero, tuvo mucha gente de la cual él fue un disparador muy importante y un referente más que significativo con todo eso, pero sí. Tenía la particularidad de marcar un estilo y de mostrar una tendencia que muchos siguieron, como el caso de Piazzolla. Mirá de qué estamos hablando. Él ya cuando comenzó la Yumba y todo eso lo seguía, lo iba a ver casi a escondida, porque veía que en este sujeto había algo, ¿viste? Había algo que creo que él estaba acordate que en esa época él buscaba, Piazzolla buscaba crear un estilo, y justamente se inspiraba yendo a ver los conciertos de este maestro, ¿viste? Sí. Y después, tuvo una vida difícil desde el punto de vista de su militancia, ¿no?
Él muchas veces era, pero era muy, esto es lo que hay que marcar bien, ¿viste? Él era muy querido. Él, por ejemplo, a veces tenía, hay una anécdota que yo, tenía que viajar a Rosario y la orden era que no podía tocar. Estaba hablando antes del peronismo, y lo detenían y el comisario le decía, dice, mire, maestro, yo soy fanático suyo, pero tengo orden de que no se pueda mover. Entonces lo que se hacía era muy sencillo, tocaba la orquesta sin él, y ahí había un símbolo muy conmovedor, que era poner un clavel rojo en el piano o en la silla donde estaba él. Y lo seguían igual, y tenía una hinchada extraordinaria, tenía una historia muy particular. Cuando hizo La Negracha tenía un conjunto de afroargentinas que lo seguían, tenía otro grupo tenía dichos, dones, hasta que, bueno, yo creo que la máxima consagración de él fue cuando en 1985 logró que lo que nadie había logrado hasta ese entonces, que en el marco de un festejo de sus 80 años Pugliese ya llena el Teatro Colón, ¿viste? Bueno, el que fue maestro como no me acuerdo el nombre, el que dirige el evento, maestro de ceremonia, fue... Sí, Larrea fue. Sí. Larrea, y en otra ocasión fue Luis Brandoni, y él lo que comenta es que para él y para su generación, es muy tanguero Brandoni, fue todo un evento, y que él decía que los seguidores de Pugliese solían cantarle y gritarle en la calle cuando se lo cruzaban o cuando él salía a tocar al Colón, al Colón, al Colón, pidiéndolo casi como una exigencia que le den ese reconocimiento. Y finalmente le llegó, obviamente ya muy de grande, pero pudo tocar en el Colón. Lo que tiene de admirable la vida de Pugliese, que no la tuvo fácil por su militancia comunista, no por su participación, su afiliación, pues está herido a una idea política, es que, por ejemplo, no se lo podía nombrar. Entonces, ¿qué hacían? El propio público hablaban en voz alta y se decían a otro, este fin de semana lo vemos a Osvaldo en tal lugar, en tal otro, y era así como se difundía. ¿Viste cómo pasa con el Indio Solari? No voy a comparar una cosa con la otra, ¿no? Porque estamos hablando que Piazzolla se inspiró en él, Rodolfo Madero siempre dijo que fue uno de sus maestros más notables, ¿viste? No lo vamos a comparar con este otro postmoderno que tenemos, que es el Indio, ¿no? Sí. Pero vos fijate que, viste, casi como él se maneja fuera de los sistemas, acá el caso que era porque lo prohibía, no porque él había optado por esa modalidad, viste. Sí, lo que me queda claro igual en la comparación que haces, que me parece que está buena, es que para un tipo que se formó en la música clásica, que es de familia de músicos, que tenía el jazz como música de moda cuando era chico, tocar tango era un poco como hacer rock, ¿no? En esa época. Sí, lo que pasa es que, ojo, él también se crió, digamos, en Villa Crespo, que es un lugar muy tanguero, Era muy de conventillo y Buenos Aires, las dos cosas tenían. Y yo creo que es ahí donde él mama todo el tango. Y después, bueno, también como decís vos, tenía los hermanos, el padre, todo eran músicos, ¿viste? Sí, y el prestigio que tuvo lo llevó a hacer algunas giras por Japón, por Europa. No, viajó muchísimo, digamos, hasta inclusive recuerdo que en Finlandia, en muchos lugares llegó a ser famoso, ¿viste? Muy conocido. Me acuerdo mucho en los 90, una presentación donde Joan Manuel Serrat, bueno, los dos zurdos, ¿no? Cantaba los tangos y los ejecutaba Pugliese, ¿viste? Sí, a mí me sorprende la tranquilidad para tocar y para dirigir la orquesta, ¿no? Sí, y tranquilidad, pero también la fuerza con que tocaba el piano, ¿viste? Era impresionante. Le pegaba con todo, la verdad. Le daba, lo hacía temblar, ¿viste? Sí, bueno, hay que recordar, Raúl, que el piano es un instrumento de tecla y esto, o de tecla percudida, o sea, es de percusión el piano. Claro, sí, pero igual uno le notaba una presencia, es inconfundible, ¿viste? Sí, increíble. Sí. Y además... Sí, y después que es un tipo que, por ejemplo, yo me acuerdo de una nota en La Opinión donde aparecía, qué sé yo, una gran diversidad de músicos, ¿no? Porque lo tenía de Charly García, Pugliese, Edmundo Rivero, ¿cómo se llamaba el pianista que hizo la Misa Criolla? Ariel Ramírez, y que protestaban qué pasaba con la música popular en el 77.
época bastante difícil para hacerlo, ganar de meterse en problemas. Y encima con gente impresentable como, qué sé yo, David Lebón o Charly García, ¿viste? Sí. Pero siempre fue un tipo muy querido, Gerardo, es muy, muy querido. Y estuvo preso en varias ocasiones, ¿no? Siempre... Muchas veces estuvo preso, pero jamás maltratado. Claro. Porque a pesar de, yo te digo, lo que lo metían preso le decían, yo usted lo admito. Claro. Así que, pero tengo orden de dejarlo acá detenido. Y aún así lograban, viste, bueno, él cuando se despidió hay una cosa que me conmovió mucho. Los músicos estaban con él y lo despidieron. Y la mujer salió dándole las gracias, muchachos, viste, una cosa que me conmovió muchísimo. Y tuvo una muerte maravillosa porque se entregó, la mujer le dijo, entregate, se durmió y listo, no hubo sufrimiento, nada. Falleció a los 89 años y recuerdo mucho ese julio del 95, los músicos despidiéndolo y la mujer agradeciendo a toda la gente. Y después la cantidad de gente que hubo, fue impresionante, Gerardo. ¿Todo esto en Chacarita? Sí, digamos, de Villa Ortúzar, ahí cerca de Villa Crespo, hasta lo que es Chacarita. Increíble cómo él se lo homenajeó, cómo se lo reconoció, ¿viste? Y la verdad que la distancia es ideal, son 10 cuadras, es bastante cómodo para llegar al cementerio. ¿Y sabés qué club animaba mucho en los 50? Es un club que hoy en día se come bárbaro. ¿Viste el Club Atlético Palermo? Sí, claro, Palermo Club. Bueno, sí. ahí él animaba las milongas de ese lugar, ¿viste? Que se come bárbaro, ¿viste? Y que es muy muy importante porque ahí gran parte de los jugadores de ese club fueron los que ganaron el Mundial de 1950, el único Mundial que ganó Argentina en básquetbol, y hoy en día el Club Palermo es una de las canchas más solicitadas en la capital federal por su parqué histórico y porque tiene un nivel muy bueno, está en la planta alta, muy difícil conseguir lugar en Club Palermo para jugar al básquet, es una cancha muy requerida. Claro, sí, yo lo que más recuerdo era milanesa que se come. Sí, bueno, es que... bueno, sí. ese fue uno de los ámbitos donde se desenvolvió como un pez en el agua, y una cosa que siempre hay que decirlo, no es, digamos, fue perseguido siempre, antes, durante y después el peronismo. Después el peronismo no, el que lo persiguió fue, antes que llegara el peronismo, durante el peronismo por ser zurdo, por ser comunista, más por la gente de Perón que por el propio Perón, y después el que lo persiguió fue Frondizi, pero después misteriosamente, por supuesto con Elías no iba a sufrir nada, pero teniendo el peor de los tiranos, era un tipo, Juan Carlos Onganía era un tipo que admiraba mucho el tango, y en secreto se nota que lo admiraban a él. Es una cosa muy parecida, yo en la Colimba lo sufrí también, Gerardo, nosotros teníamos autores prohibidos, y nos cuidábamos mucho en la rueda de mate que no viniera un oficial, nos enganchara con esa música, pero yo me acuerdo del Principal Firme o el subteniente, cuando llegaban te decía, ¿qué están escuchando? Y después te decía, bueno, póngalo, soldado, pues les gustaba la música que hacía, ¿viste? Claro, a nosotros mismos. Nos pasaba con Cerú Girán, nos pasaba con la Negra digamos, una de las cosas que siempre me conmovió, una de las cosas que más valoré y valoramos mi grupo de cine de Malvinas fue cuando el Principal Firme, que tenía un programa de folclore, nos mandó a escondido un cassette con toda la música de Mercedes Sosa, que eso le podía costar la baja inmediata, ¿viste? Sí, así que... Bueno, con Pugliese pasaba exactamente lo mismo. Era comunista, estaba prohibido, no se permitía, era un indeseable, pero todo el mundo lo quería, ¿viste? La música trasciende las fronteras ideológicas y genera algo que va más allá de cómo piense alguien o de sus acciones políticas. En lo concreto, Raúl, respecto al Partido Comunista y la militancia de Pugliese, hay que decir que ha tenido movimientos extraños el Partido Comunista, pero siempre incorporado, a mi entender, al menos la oficialidad del partido, a los movimientos democráticos del país. Estaban en la Unión Democrática, con los militares le encontraron la manera de sobrellevarlo. Tampoco hay que pensar que era un partido revolucionario, ¿no? Sí, pero ser comunista no te abría puertas, te las cerraba, Gerardo. Sí, eso seguro, pero sí, tampoco sí. hay que pensar que Pugliese era... un tipo que, no sé... jamás participó en jamás tuvo un discurso público, claro. ni habló mal de nadie. Entonces lo que sucede es que también era, aparte de ser un gran maestro, era una buena persona, ¿viste? Sí, una y persona, sabes... muy, muy buena persona y, digamos, bueno, hoy en día la que sigue en sus líneas de su legado musical es su hija Beba y su nieta Carla, ¿no? Que también son pianistas y
pianistas con innovaciones en el tango, lo cual es muy importante eso. Sí, y cuando yo de escuchar la 2x4 me acuerdo que algunos músicos que tocaron con él apreciaban su sencillez, especialmente a la hora de, por ejemplo, elegir instrumentos, como no era un tipo que quería tener el mejor piano del mundo, no tenía esta cosa de... Exacto, si no tenía delirios de grandeza, eso es lo que claro, decir, cuando ¿no? se iba de gira era, bueno, ¿qué piano quiere que le traigamos? Y le dice, y el que usen ustedes, o el que tengan a mano. Sí, exactamente, no tenía esa característica de muchos maestros a los que se les permite eso. Claro, Sí, una ponele, cosa... Piazzolla es más de elegía cada... Pasiola es el otro extremo, Gerardo. Claro, elegía cada instrumento, de dónde ponerlo. Piazzolla, aparte de ser un sujeto muy desagradable por lo que cuentan, era de una exigencia intolerable, ¿viste? Era increíble. Sí, Decía, y quiero que sea el piso alfombrado con tal alfombra, ¿viste? Bueno, y Pugliese, como buen comunista, un último elemento, estaba ligeramente a salvo de los vicios, porque viste que el comunismo insistía en evitar... Él pertenecía al comunismo de la vieja escuela como lo eran los anarquistas, no ser dominado por los vicios. Claro. Decían que era un mecanismo de la burguesía para controlar a la población. Que por ahí tiene razón, ¿no? Si vos es un concepto muy griego, Gerardo, eso, vos lo sabés. Sí, Viste sí. que el griego lo que no quería es la desmedida. Si vos eras un tipo borracho, vos tenés un vicio, sos esclavo del vino. Viste, si te la pasabas con tus esclavas, sos un sexópata, entonces no sos libre. Y si no sos libre, no puedes ser ciudadano. Esta visión, este mecanismo de no ser dominado por vicios que controla la burguesía, adhería a esa escuela, así justamente. Claro, evitar el consumo de drogas, de sustancias, mantenerse consciente y con la conciencia de clase. Y hay que decir una vez más, porque a veces está muy ligado al rock, el tema de la droga. El tango conoció la droga tempranamente. Fueron los primeros. Sí, es cuestión de leer las aguafuertes porteñas. A mí me sorprendió cuando en la 2x4 escuchás a los viejos, siempre digo lo mismo porque no me deja sorprender, como ellos, está bien, ellos no la nombran, pero te dicen tenía ese problema, ¿viste? Claro, se refieren de esa manera. Así que un histórico absoluto del tango, para mí está en el top 5, Raúl. Yo te pongo Piazzolla, Pugliese, Troilo, Gardel, para mí es top 5 Pugliese, está entre los 5 mejores del tango. Sí, hay que reconocerlo a Pichuco, a Piazzolla, a Mederos. No, y lo que pasa es que se impone solo, Osvaldo Pugliese, es un estilo, ¿viste? Es un estilo único. Un estilo único que además único tiene... e inmejorable, ¿viste? Y para bailar, bueno, para bailar es... no, hay otros, pero sí, Pugliese también. Está bueno para lucirse Pugliese. Sí, y como las buenas cosas de la producción cultural argentina, tiene esta mezcla entre lo europeo y lo específicamente latino, rioplatense. Tiene esa hibridación que la tenía Borges, que la hemos tenido en el fútbol, con la gambeta, la tenía también Pugliese con su estilo de la yumba y con esta manera de tocar, vos decías, pegándole tanto a la tecla, mezclando géneros, la verdad, súper completo. Así que gracias, profe, por homenajearlo. No, la verdad que es un placer recordarlo a Pugliese. Un día como hoy... Pugliese. Sí, Pugliese para la buena suerte, para que vuelva a la luz y la transmisión funcione. Pugliese dice Pugliese. Vamos a usarlo. Sí, no, aparte era un sujeto que supo adaptarse a donde iba. Cuando fue a Finlandia, te das cuenta cuando vos escuchás sus giras y vos ves que ejecuta de una manera muy adaptada al lugar donde va, ¿viste? Claro, con criterio y lectura de público, que es importantísimo. Cuando por ahí un artista, digamos, no, yo marco de papá Piazzolla no le ibas a cambiar el estilo ni a palo, bueno, tampoco a Aníbal Troilo, ¿viste? Pero claro. Así que bueno, profe, además Aníbal Troilo se caracterizaba por sacar, vos le traías todo elaborado y él se encargaba de eliminar lo que para él no servía. Era un escultor del tango, ¿viste? Sí, como aquel que escribe cuentos y los vuelve a releer y le saca cosas en vez de agregarle. Es como el editor o el que te corrige una tesis, ¿viste? Te destroza la mitad de lo que llevaste, ¿viste? Claro, y ahí Pugliese lo adaptaba al público, tenía en cuenta... Exactamente, no al revés, de donde fueres, a eso que vienes. Bueno, profe, ahora vamos a una tanda y a la vuelta vamos a charlar de otra biografía, 12 del mediodía en todo el país. Ya volvemos. El Gira Noticias. Sin dudas el punto donde habita la información. Continuamos en el Gira Noticias. Recién charlamos con el profe sobre Osvaldo Pugliese. Sonaba justamente La Yumba, su canción icónica.
luego de la columna. Ya saben que pueden después volver a escucharla por YouTube, nuestro canal @elgiranoticias, así nos encuentran en YouTube. Y ahora, profe, nos metemos con un prócer del siglo XIX. Bueno, me parece que prócer capaz es mucho, pero... Sí, no, es una estrella del rock. Un rockstar del momento. De comienzo del siglo, del XIX. Claro, hoy nacía, digamos, Santiago de Liniers, ¿viste? Nacía, digamos, hoy digamos, Santiago nacía el 25 de julio de 1753 en la ciudad de Niort, de la antigua provincia de Poitou. Ajá, en Francia. Es parte de la parte del occidente del reino de Francia. Y es un sujeto que va a pasar de ser el héroe máximo de la reconquista de Buenos Aires a traidor de la patria, razón por la cual, viste, bueno, se lo ejecuta, pobre, viste. Ahora, estaba pensando, por ejemplo, escuchaba ahora hace poco en los análisis políticos, se hablaba de Macri, ya vas a ver a dónde voy. Macri gana en 2017 las elecciones, pasan 4 meses, represión a los jubilados, cae su imagen en picada, no la levanta más. Cristina 2011, gana 54%, pasan unos meses y cae su imagen en picada. Liniers, también sigue esta lógica. El tipo, héroe de la reconquista, ¿no? De Buenos Aires, de la defensa, 1 año después, 2 años después, es un enemigo, hay que matarlo. Es también como que la Argentina te lleva a la gloria, pero por poco tiempo. Y después sonaste. Bueno, te pone a pensar, es un francés que digamos, no porque por ahí se mantiene fiel a donde él prestó servicio la mayor parte de su tiempo. Su carrera militar, él es francés, su carrera militar llegó como subteniente de caballería, digamos, sí, a la Royal Piemonte, de que permaneció durante 6 años, no fue tanto tampoco, no fueron 25 como San Martín. Ajá. Que era una zona golpeada por la guerra de los 7 años. Y ya cuando llega, Francia se encontraba pacificada, después se va a pasar al año siguiente, se traslada a Cádiz, o sea que él presta servicios, hace su carrera mayoritariamente en España, y después va a permanecer. Fue un zorro mochilero que supo estar en el momento indicado y apresurar los tiempos. Cuando vemos no vamos a entrar en detalle de lo que fue la invasión inglesa, pues ya lo hemos hecho. Él ejerció cargo primero, ocupó cargo de capitán de navío de la Real Armada Española ya de 1796, fue gobernador de las misiones guaraníes de 1802 y de virrey de 1807, muy poco, 1807 a 1809. O sea, permaneció bajo las órdenes y murió por ser leal a España, ¿viste? Esa es la característica. Entonces en algún punto no el calificativo de traidor... Hay algunos detalles que vos decís que sí. No podemos comparar esas pecuecas que me nombraste con lo que es este sujeto, que en todo caso es más coherente con sus prácticas. Sí hay detalles donde, por ejemplo, cuando él lo nombra el virrey de Sobremonte, lo hace encargado de la guardia de la Ensenada, porque ya tenían novedades de que habían barcos ingleses que podían llegar a aparecer en cualquier momento en Buenos Aires, y él ordena que como que se haga cargo de la fuerza y custodie la Ensenada. Él avisa, Sobremonte, manda a su familia a Córdoba, y él manda al Tesoro, se preocupa por el Tesoro a Luján, y no hace nada de la defensa, porque lo confía en él, que es un veterano. Hay que entender que es un sujeto que tenía una formación militar, ¿viste? Él en 1774 ya había entrado a prestar servicio en la Armada Española, pero se había formado previamente en Francia, ingresó a la carrera naval en calidad de servicio de gran maestra de la Orden de Malta, y en el 74, o sea, era un tipo, un militar. Cuando él retornó a España en la escuela de adiestramiento de guardias marinas de Cádiz, visitó por primera vez, y llegó acá cuando se formó el Río de la Plata en 1776, de inmediato regresó a la península, pero en 1788 ya se presentó como en su calidad de capitán de puerto. Pero él tenía la función, en lo que sí estuvo como un zorro mochilero, que se va directamente a Montevideo, le pide al gobernador que le facilite tropas, aprovecha la tormenta que tenía el Río de la Plata, que los ingleses no la conocían,
y él aprovecha a cruzar en barcazas en Tigre y va sumando voluntades. Se suponía que él tenía que haber esperado al virrey Sobremonte, que iba a venir con tropas de Córdoba, y ya Chile había mandado tropas también. Pero ¿qué hace? Se adelanta. Entonces en eso sí está el oportunismo, como también cuando lo que le provoca la ejecución tiene dos aspectos nada más. Uno, adelantarse en las cuestiones de la invasión, en la primera invasión inglesa, se adelanta y ataca a él antes de esperar a Sobremonte para llevarse toda la gloria, y ahí hace su carrera política meteórica, aunque efímera, porque fue muy poco tiempo virrey. Sí. Y también a su vez, cuando termina termina fusilado, es porque también maneja como doble agente. Por un lado le está dando apoyo a algunos revolucionarios y por otro lado está siendo fiel a España. Pero él nunca dejó de ser coherente con su práctica de lealtad a España. Claro, eso es lo que se nos pierde de vista a la distancia. Nosotros lo que vemos es que, mirando solo el titular, vos decís, mataron al que era virrey hasta hace un rato por traidor a la causa, y en realidad el tipo siempre fue fiel a España. Hay autores de moda, como Piña, que te lo ponen como un doble agente, traidor y miserable que estuvo en contra de la revolución del gobierno, digamos. Sin embargo, él tuvo, digamos, y también se lo quiso acusar, digamos, vos fíjate que él, el primer paso revolucionario que nunca se le da importancia, es que después de la primera batalla se convoca un cabildo abierto y se lo sugiere como nombrarlo como virrey, una voluntad que le hacía solamente al rey, por más que esté preso. Después la Junta lo reafirma como virrey, pero eso era un mandato exclusivo y único de... Pero él ya estaba, digamos, él ya a mí, digamos, era leal a la corona desde siempre casi, digamos, en 1802, 1804, ya que asumió el cargo ya como gobernador político militar de Misiones y permaneció leal al gobierno de digamos, primero Carlos IV y después Fernando VII, ¿no? Sí, lo que ves es que tenía ascendiente y tenía influencia. Apenas comienza el proceso revolucionario y el tipo aprovechó la volada, el triunfo militar para ganar popularidad, quedar como virrey. ¿La gente lo sugiere, lo elige? ¿Cómo es ese proceso? Primero sí goza de la gran popularidad que le da haber reconquistado Buenos Aires de una forma acelerada. Él tendría que haber esperado cuando se traslada desde Colonia hasta el Tigre, a él tendría que donde fue con pocos efectivos. Aparte, digamos, ya anteriormente habían hablado con Álzaga cómo podían hacer para recuperar la ciudad, porque notaban que la cantidad de efectivos que tenía Belfort eran 1000 y pico nada más. Entonces, él veía la posibilidad. Y aparte, apresuraba, porque decía, antes que lleguen más refuerzos, porque pensaban que entre eso podían venir más refuerzos que ya los había pedido Belfort. Entonces, en ese aspecto quiere acelerar, pero cuando va a Uruguay no espera las órdenes de Sobremonte, avanza él, y avanza de una forma muy desordenada, la primera invasión inglesa, y es ahí donde logra una popularidad influenciando al cabildo a que lo nombren a él. Lo elijan. Claro, y él logra mucha popularidad, lo que hablamos de Pugliese, cuando comenzás a ser querido, que tiene el apoyo de las milicias populares, especialmente de Saavedra, que era el comandante de patricios, cuando logra Álzaga, porque digamos, acá hay un pasaje, en 1806 se echa a los ingleses, perfecto, se vuelve, pero al poco tiempo ya, cuando es detenido, digamos, Fernando VII, y cuando Napoleón invade España, él es francés, a pesar de que él primero se crió con Napoleón, pero después nunca más le dio bolilla. También Napoleón nunca le contestó, ¿no? Pero, digamos, inmediatamente Álzaga hace un levantamiento para desplazarlo, diciendo que él es francés y le despierta mucha desconfianza, y el que no logra derrocarlo es porque Saavedra lo apoya a Liniers. Después, bueno, la Junta manda para eliminar toda sospecha a este veterano de guerra que va a ser Cisneros, al cual él entrega el mando como conde de Buenos Aires y se retira a las estancias de Córdoba, ¿no? De Altagracia. Claro, que es fusilado allí.
Ahí hay todo un movimiento, digamos, primero hay que decir una cosa, en 1806 se hace virrey, organiza las milicias populares, los famosos tercios españoles, con todos sus grupos, los arribeños, los pardos, los patricios, ahí hay otra cosa que no cuenta la historia, crean un fondo patriótico, como ya lo hemos contado otras veces. Y se queda con la tarasca. Y se queda con el dinerillo, ¿viste? También es una cosa, Liniers vino acá a hacer una fábrica de pastillas de carne y termina haciendo una carrera política porque buen espacio para lucirse. Ya cuando 1800, es más, se casa con la hija de un comerciante muy próspero que era Martín de Zarratea, ¿viste? Ya en 1788 que contrae matrimonio con esta mujer, o sea, ocupa un espacio expectante. Sí, y fíjate vos esto, ¿no?, que se dice de los políticos, la capacidad para de qué manera llegar más rápido al poder. En algún punto sus movimientos respondían a eso. Era un zorro mochilero que llegó en el 76, en el 1787 llega, se instala, ve que el comercio no le da, logra el cargo de calidad de capitán de puerto, contrae matrimonio con una de las familias más económicamente bien posicionada, Martín Zarratea, e inmediatamente en 1802 logra un cargo como gobernador político militar en Misiones. Entonces, y después llega, digamos, cuando en 1806 le serrucha el piso a Sobremonte, porque se lo serruchó. Pobre Sobremonte tenía muy mal timing, ¿no? Siempre se lo pone como un doble agente, digamos, a Sobremonte dice, bueno, pero era el protocolo que tenía que hacer, el orden en caso de invasión era esa, era proteger el tesoro y organizar una defensa. Se supone que la defensa se la confió a Liniers, ¿no? Que dicho sea de paso, en la primera como en la segunda, la primera ganaron por una cuestión numérica. En la segunda invasión inglesa, bueno, ya hemos contado, se presentó batalla a campo abierto en Riachuelo y terminó peleando en la campo Miserere, que duraron media hora, ¿viste? Y es más, él ahí huye y después vuelve con 1000 soldados. Claro, ahí hay una falla en la estrategia. Tenía una buena visión una buena visión, digamos, una muy buena visión de lo que era el movimiento político. Él cuando termina fusilado en el paraje de Cabeza de Tigre, es porque ya en 1810 inmediatamente mandan una expedición a Córdoba y a otros lugares que mandan unos 500 efectivos. Cuando ya hacía poco había entregado el mando a Cisneros, él se junta, cuando este movimiento le llega un correo diciendo que viene una tropa de 500 efectivos para digamos, hacer que adhieran y se apoyen a la junta militar a la primera junta, en Buenos Aires, automáticamente se junta el mensajero que mandaron, se junta con el gobernador, que es Gutiérrez de la Concha, y Orellana, que es el monseñor, y otro cuarto integrante que empezó a hacer la suya, que es el de Funes, que primero, apoya al rey y después se da vuelta, ¿viste? Y él recibe una carta de su suegro donde le dice que se retire y que deje, la carta que le manda al suegro Martín de Zarratea Liniers le dice: no dejes huérfanos a tus hijos porque ya perdí a mi hija, no quiero que queden solos. Pero él se mantiene fiel. Es más, y cuando Dian Funes de la reunión dice, bueno, después en la reunión no está de acuerdo, lo echa Liniers, porque dice: usted es un traidor, usted me está cambiando la postura, y él dice, vamos a organizar una partida de 1500 efectivos. La orden de él era: hay que replegarse hasta Salta, y en Salta esperar fuerzas de Paraguay, de Perú y del Alto Perú para recuperar Buenos Aires. Que le dice Gutiérrez de la Concha, dice: no, con el prestigio que usted tiene de las invasiones inglesas y que yo participé de sus órdenes, podemos juntar 1500 efectivos de la milicia y enfrentar. Cosa que no querían los locales porque sabían de la buena capacidad de combate que tenían, y también Liniers lo sabía. Él sabía la buena capacidad de combate que tenían los efectivos, las milicias porteñas, que ya habían estado en las dos invasiones inglesas, y la capacidad de juego que traían. Sin embargo, bueno, lo que había hecho Dian Funes fue difundir la idea que no eran 500, que eran más de 1000. Entonces eso que hace que automáticamente todas las milicias que organizó Gutiérrez de la Concha se le dispersen. Entonces ahí lo que hace Liniers inteligentemente dice: bueno, separémonos, cada uno por su lado, porque al hijo de él que mandaba un mensaje lo habían agarrado
lo agarran en San Nicolás de los Arroyos y lo encuentran con documentación muy comprometida. Es eso lo que va a decidir, y va a ser Mariano Moreno el que va a decir insistentemente: hay que ejecutar a Liniers. Claro, así que Mariano Moreno lo mató en algún punto. Lo mandó a matar, y para asegurarse que lo ejecuten, porque era muy popular el tipo. Aparte eran claros, si el tipo llegaba a Buenos Aires iba a tener mucha adhesión, porque era la estrella de la reconquista de Buenos Aires y la defensa de Buenos Aires. Vos fíjate qué inteligente, ¿no? Nosotros contamos lo que fue la segunda invasión inglesa. Sí. El héroe de la segunda invasión inglesa fue el Vasco Álzaga, sin embargo lo eclipsa Liniers. O sea, Liniers, más que habilidad en las armas, tenía habilidad política. No, tenía habilidad en las dos cosas. Bueno, sí, en las armas no tuvo mucha habilidad. Como comandante, por lo menos no. No, le decía en las armas porque, por ejemplo, cuando llega esta situación, dice, bueno, hay que dispersarse cada uno por su lado. Orellana al norte, en una estancia de Córdoba se esconde Orellana. El monseñor Orellana, Gutiérrez La Concha va por un lado y él también. Y lo sorprenden, porque el que lo va a perseguir por órdenes de Mariano Moreno es el Antonio González Balcarce, con 300 húsares de lugar, toma Córdoba, se separan ahí en 75, fue cuatro piquetes de 75, y cuando la agarran el Liniers termina herido porque se resiste. Sí. Y decir que no le funcionó el arma de fuego. Es más, es por esa razón que a él lo atan, prácticamente lo torturan, lo llevan. Y cuando llegan estas noticias a Buenos Aires es donde le agarra la desesperación a la Junta y mandan a un tipo que le asegure que lo ejecuten, porque si hay que ejecutarlo donde esté. Es más, desconfiaban tanto de la popularidad que tenía Liniers y la capacidad de su carisma de poder convencer a quien donde esté, que se asegura mandándolo al primo de Belgrano, que es a Castelli, y llevando una cantidad de efectivos. Es más, la tropa la eligió perfecta, los soldados los eligió personalmente Mariano Moreno, porque hasta dudaban que lo quisieran fusilar, ¿no? Claro, eligen a los mejores verdugos para la ocasión. Los mejores soldados, bueno, es sencillo, Gerardo. Lo que hizo Mariano Moreno en su gran mayoría eran todos los prisioneros ingleses que habían quedado de la invasión. Claro, sí. Dice eso, sí, le van a disparar hasta la madre si es necesario. Entonces, bueno, ese grupo que lleva Castelli, que lo termina ejecutando, está conformado en su gran mayoría por ingleses prisioneros de las invasiones, relativamente prisioneros de las invasiones inglesas, y inmediatamente se lo ejecuta para evitar todo tipo de levantamiento. Qué bárbaro, la venganza es un plato que se sirve frío. Mirá estos ingleses, la revancha que tuvieron a 5 años de la derrota. Se encontraron con esto, la verdad. No lo había pensado, pero tiene razón. A los mismos que él venció, después lo ejecutan. No lo había tomado en cuenta, pero es cierto. Bueno, ejecutaron, hay que decir que a los 4 que agarraron los ejecutaron. El último en caer fue Liniers, porque evidentemente, vos fíjate qué cosa, no le habrán disparado los ingleses nomás, porque del pelotón de fusilamiento, los 4 que son fusilados caen 3 y el que queda en pie, y es más, lo tiene que ejecutar Balcarce, darle el tiro de gracia. Claro, es muy loco que después el tipo tiene un barrio, ¿no? Tiene nombre de calle, es muy nombrado. Más, lo más incoherente de la historia y de lo que hacen los intendentes es conocer poco la historia. Digamos, en Mendoza tenés, no sé, Rivadavia y tenés San Martín, dos lugares más opuestos imposibles. Y en Buenos Aires tenés calles desde todos los virreyes y cruzan gente que en la historia se hubieran matado entre ellos. Sí, es una incoherencia, pero bueno. Claro, ese cruce de calle debe provocar los accidentes, ya el nombre que invoca, nada más. Bueno, lo que es seguro es para preguntarle es como yo me decía, así está Israel y inventaron Palestina. El primer cruce de Estado de Israel apenas con Palestina, nace. Están convocando al choque, lo único que falta es que ¿por qué no ponen también el pasaje? Franja de Gaza. La franja de Gaza, ¿viste? Sí, para sí. que... No, bueno, esas son, esa es la coherencia, esas cuestiones de política urbana, la invocación de nombres para tener un conocimiento mínimo indispensable de historia, ¿no? Si no, en cualquier momento vamos a tener la avenida Sayhueque cruzado con la avenida Roca, ¿viste? Profe, lo último que te pregunto, yendo un poquito más, el tema de los mandatos de los virreyes, ¿tenían un plazo o ibas hasta que...? No, el virrey en todo caso, el rey te enviaba a otra parte, pero el virrey no.
El virrey era nombrado por el rey y era el rey hasta que se muriera. Ah, te quedaba, o sea que claramente fue un plazo muy corto. Era un poder eterno, no. Podían pasar cosas acá, no sé, los problemas que habían tenido. Digamos, Liniers sabía, por ejemplo, los problemas que le dejaba a Cisneros. Pues sabía que, por ejemplo, la recaudación había bajado terriblemente porque estaba el comercio libre y porque llegó un momento que cuando le entrega como conde de Buenos Aires al poder al virrey Liniers, a virrey Cisneros, Liniers sabe perfectamente que no iba a tener cómo pagarle a las milicias. Claro. Y eso crea un caldo de cultivo que acompaña a todos los que van a protestar después. French y Beruto encuentran una fácil adhesión para crear la Legión de los Infernales porque el estado de conmoción, por dar un término medio militar, iba a favorecerse por la situación generada, ¿viste? Sí, no se les pagaba, había bronca. Claro, entonces... no pagás, quitame el plan y nada, sabes lo que se te arma, ¿viste? Sí. Profe, te agradezco esta charla. Hablando de Liniers, ¿se merece entonces las calles? ¿Se merece el reconocimiento? Hay una corriente historiográfica actual, no sé si es corriente, pero hay historiadores de turno que a Liniers lo toman como un traidor. Que, primero, es verdad, hizo el Fondo Patriótico y se quedó con la plata. Segundo, digamos, trabajaba como doble agente. Pero si uno analiza, como yo te planteé las cosas, toda su carrera fue coherente con sus prácticas, siempre fue leal a España. Sí, y eso es algo que hay que valorar. En ningún momento hay ninguna correspondencia o algo que diga que, siendo francés, haya invitado a Napoleón cuando Napoleón era la estrella y aliado de España. Ha mostrado mayor coherencia que muchos españoles incluso de esa época. Tranquilamente, bueno, el primer oficial español era San Martín, no nos olvidemos de eso. Sí, así que coherente en ese sentido y con acciones importantes en lo militar y en lo político antes de la Revolución, terminaba su existencia y un día como hoy nacía en 1753, si no me equivoco, ¿no, profe? Sí, nació en 1753 y moría en 1810 en el Pozo del Trigue, digamos, producto de, bueno, no mantenerse. Muchos historiadores dicen que actuaba como doble agente. Permanentemente desde un principio se declaró leal a España y se mantuvo. No, en ningún momento tuvo ninguna, no le tembló el pulso en ningún momento. Él, cuando lo matan en Cabeza del Tigre, porque sabían que podía traer serios problemas a lo que era Buenos Aires, por la popularidad que gozaba también, ¿viste? Sí, y 57 años la vivió dentro de todo, ¿no? Un tiro largo. Sí, para los contextos de la época, sí. Era un tipo muy agradable, muy pintón y muy entrador. Era terriblemente peligroso el francés este. Y ya era viudo, porque la hija dijiste que ya había muerto, así que los hijos... Sí, él había fallecido cuando de 1810 ya era viudo. Es más, los hijos permanecieron, de la cantidad de hijos que tuvo, ¿no? Hay uno que después anduvo por la Patagonia en la huelga del 21. 100 años después. Tremendo. Sí, un nieto de él anduvo huyendo por los campos de la Patagonia para que no lo agarren los huelguistas. Y, digamos, los huelguistas llamaban la atención lo buen jinete que era. Claro, algo tenía de su ancestro, evidentemente. Sí, se nota que estamos hablando de 1921, ¿no? Sí, bueno, hay algo quizás genético que explica. Así que, no, por ahí no hay que ensañarse. La historia hay que verla sin beneficio de inventario. Acá no hay buenos ni malos, hay seres humanos, ¿viste? Y las circunstancias y cómo cada cual opera. Es verdad que Liniers inventó el Fondo Patriótico y se tragó la plata. Después le hicieron, 1982 pasó lo mismo, ¿viste? En muchas y nos gobernaba ocasiones. la casta guerrera que protegía la moral y la buena costumbre y estábamos en guerra, ¿viste? Es cierto, bueno, el profe. general Prado en Perú se fue a comprar armas y no volvió más, ¿viste? Ni con las armas ni con la plata, ¿viste? Y estaban en la guerra del Pacífico, así que no seamos tan alarmistas. Así que yo creo que en ese aspecto, si uno lo mira ligeramente, murió siendo coherente con sus prácticas, la permanente lealtad a Fernando VII, que no se la merecía, por supuesto, ¿no? Sí, y ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Profe, te mando un abrazo, que tengas una buena tarde, nos reencontramos mañana a las 11:30. Que estés bien. Que tengan buen día, Gerardo.